Hola chicos, buenos días. Bueno, pues esta sería la clase de informática aplicada, que es prácticamente lo que sería base de datos para ustedes chicos de la Universidad IBES, de la carrera de Mercadotecnia, del grupo STCM 402 en la modalidad de Patino y comenzamos. Bueno chicos, prácticamente nos quedamos con lo que serían los elementos de la clase pasada, teníamos lo que eran las tablas, las relaciones que existían entre las tablas de una base de datos. Posteriormente hicimos diversas consultas y a lo último algunos formularios correspondientes, ¿sale? Bueno, este, si me voy aquí a la parte de herramientas de base de datos, si me voy aquí a relaciones, podemos ver todo el diagrama entidad-relación que hicimos de nuestra base de datos, en la cual a lo mejor dependiendo de cada elemento, en este caso de que lo hayan ustedes enfocado, es como van a tener más o menos elementos. Bueno, dependiendo de los elementos que ustedes vayan a utilizar en su base de datos, es si va a tener más o menos relaciones. Recordando que una base de datos nos va a ayudar a tener menor redundancia de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener menos repeticiones de los datos. Pero para poder tener menos repeticiones de los datos y abarcar lo que sería más espacio de almacenamiento, lo que vamos a hacer es prácticamente volver a relacionar los mismos elementos con otros, haciendo una combinación de tablas un poquito más complejas, como lo hicimos en las clases pasadas, en las cuales hacíamos nuestra diagrama entidad-relación, relacionábamos diversos elementos y posteriormente utilizábamos cada elemento de una tabla adyacente con la otra a través de lo que sería una llave foránea, que sería la llave primaria de una tabla en específica, mandada a traer a otra tabla. Bueno chicos, regresando con lo que serían nuestras bases de datos, ya vimos que por ejemplo tenemos lo que serían nuestras tablas, que es en donde se va a almacenar todos los elementos que nosotros vamos a guardar, o en este caso todos los datos que nosotros vamos a guardar dentro de nuestra base de datos, ¿no? Entonces ya una vez que los tenemos almacenados y correctamente relacionados, vimos hace dos clases lo que serían las consultas, que prácticamente una consulta vendría siendo aquella selección de algunos datos en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo tengo aquí en esta parte lo que sería mi tabla de vendedor, bueno, pues aquí me van a aparecer algunos elementos y algunos elementos de lo que serían las llaves foráneas de otras tablas. Entonces, bueno, serían estas las llaves foráneas, que serían las llaves primarias de otras tablas. Entonces aquí yo tendría a lo mejor una consulta en específico, en lo cual me aparecería lo que sería el vendedor, nada más que en vez de con las llaves foráneas, me aparecería el nombre completo de, por ejemplo, en este caso, del nombre de la zona y el nombre de la ciudad a la cual corresponde dicho vendedor. Ahora, también nosotros podemos realizar diversas consultas en los cuales nos aparezcan a lo mejor algunos elementos que nosotros necesitemos o no. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor del vendedor yo solamente necesito saber su nombre completo, su dirección y a lo mejor la zona a la que pertenece y la ciudad a la que pertenece, solamente hago una consulta de esos elementos correspondientes. Mientras que si yo quiero visualizar lo que sería a lo mejor la tabla de vendedor, me aparecerían algunos otros elementos que yo no quisiera ver, como pudiera ser el número del empleado, la escolaridad que tenga, entre otros elementos que a lo mejor me pudieran ser útiles o no. Ahora chicos, dependiendo del tipo de consulta que ustedes vayan a realizar, es como va a aparecer más o menos elementos. Recordando que ustedes son quienes están generando su propia base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que como ustedes están generando su propia base de datos, ustedes van a ser los que administren todos esos elementos. Entonces, si viene alguien prácticamente de fuera o algún otro usuario en los cuales no debiera de visualizar algunos otros elementos de la propia tabla, entonces se le haría lo que sería una consulta específica para que a lo mejor esa persona
visualice solamente los elementos que deba de visualizar y no toda la tabla en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor en mi caso personal, como en la Universidad IBES, ellos tengan su propia base de datos y por más que tengan la tabla de docente y todos los elementos correspondientes, ustedes cuando entran a lo que sería la plataforma del IBES solamente pueden visualizar algunos elementos específicos de dicho profesor. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor de todos los elementos que tenga la tabla de la base de datos y que ustedes estén visualizando del profesor, solamente van a visualizar aquellos que tengan permitidos visualizar, como pudiera ser a lo mejor materias que tienen asignadas, cuál es la especialidad del profesor, el nombre completo y a lo mejor a qué facultad pertenece. Pero hay otros elementos como por ejemplo correo personal, número telefónico personal, a lo mejor RFC o a lo mejor curva, entre otros elementos, dirección que ustedes no puedan visualizar. Entonces, para evitar que no se puedan visualizar esos elementos, se tiene que crear, en este caso en Excel, una consulta específica para cada elemento. ¿Sale? Entonces, yo tengo aquí a lo mejor lo que sería mi tabla de vendedor. Me voy aquí al apartado de crear y voy a crear una consulta específica para lo que sería esta tabla, ¿no? Entonces me voy a lo que sería tanto asistente para consultas o en este caso diseño de consultas, recordando que el asistente para consultas es la realización de una consulta rápida con los elementos que nosotros tengamos aquí. Eso significa que se nos van a ir a lo mejor el ID zona, el ID ciudad, pero no nos va a aparecer lo que sería la zona o la ciudad. Entonces a lo mejor me convenga más lo que sería diseño de consultas. Entonces el vendedor con quien está relacionado, con lo mejor con lo que sería zona y con lo que sería ciudad. Cierro estos elementos y en este caso puedo visualizar todos los elementos que tiene cada tabla y entonces puedo yo elegir lo que sería que necesito visualizar de dicho vendedor. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor si yo soy el cliente necesito ver algunos elementos del vendedor. No me interesa a lo mejor cuánto gana, etcétera. Obviamente no lo tenemos aquí, pero se pudiera en este caso dar a entender, ¿no? Así es que lo que queremos es solamente visualizar algunos elementos. Entonces, ¿qué elementos le vamos a dar a visualizar a lo que sería el cliente? A lo mejor el nombre. No le interesa el número del empleado, apellido paterno. Ya es opcional si a lo mejor quieren también apellido materno, no. En este caso el siguiente elemento puede ser dirección, no me interesa. Escolaridad tampoco. Zona del vendedor, a lo mejor es así. La zona y lo que sería la ciudad, ¿sale? Pero ¿qué creen? Aquí estoy agregando lo que sería los IDs, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si yo me voy a lo que sería ver la consulta? Pues obviamente solamente me aparecerían lo que serían los números, entonces tendría yo que modificarla. Entonces, en vez de ponerle ID zona, a lo mejor me voy a ir directamente a lo que sería la otra tabla correspondiente. Entonces, en este caso, voy a modificar estos elementos. Aquí me cambio lo que sería la tabla y en vez de vendedor elijo lo que sería zona y elijo nombre zona. Ahora para que se vea un poquito mejor voy a ciudad. Primero que nos aparezca en este caso ciudad y ya después el nombre de la zona. Selecciono la siguiente tabla que sería la tabla de zona y posteriormente de la tabla de la zona voy a elegir lo que sería la ciudad. Visualizo y ahora sí me aparece lo que sería lo mejor el tipo de los datos que yo necesito saber de dicho vendedor. Entonces voy a guardar mi consulta, en este caso la voy a guardar como sería lo mejor vendedor visto por cliente, ¿no? Le doy aquí a aceptar y aquí tengo mi consulta que es consulta que vamos a visualizar lo que sería el vendedor, pero obviamente visto por el cliente. Entonces sabes que yo soy un cliente y quiero saber qué vendedores tienes a lo mejor en mi zona, ¿no? En la zona norte o en la zona sur. Sabes que yo estoy en la colonia centro, en la colonia no sé X de Jalapa, entonces que me manden solamente los que estén en la zona centro, ¿sale?
o el que esté más cerca de la zona en la cual yo estoy. Entonces, ¿sabes qué? Tengo a fulanito y a fulanito, ¿no? Entonces, esto sería la consulta de los elementos que yo necesitaría visualizar, ¿sale? Pero ¿qué crees? No quiero visualizar a lo mejor los de Jico, entonces tendría yo que irme aquí a lo que sería mi consulta y agregar lo que sería algún criterio. ¿Qué quiere decir algún criterio? Que solamente me aparezcan los que serían a lo mejor de Jalapa. Entonces aquí yo voy a escribir Jalapa y a la hora de ver solamente me van a aparecer todos los que sean de Jalapa, ¿sale? Si yo quiero poner a lo mejor que me aparezcan todos aquellos que sean, en dado caso que tuviera aquí algún número, puedo yo poner no solamente un criterio como todos los que sean de Jalapa o todos los que sean de Jico, los de Coatepec, etcétera, sino que también puedo yo poner otro criterio como, ¿sabes qué? Que sean a lo mejor menor a 5, ¿sale? Que todos los que tengan a lo mejor una zona menor a las 5 o al revés, una zona mayor a las 5, entonces sí me pudiera aparecer otros elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una tabla de una base de datos de unos alumnos, yo puedo poner aquí algún criterio como que solamente me aparezcan los que estén aprobados o los que estén reprobados o los que tengan algún tipo de promedio mayor a 9. En este caso yo quiero que me aparezcan los que tengan mayor a 8.9, que automáticamente serían 9 y 10, pues de esa manera me van a aparecer. Si yo le doy aquí en ver, pues obviamente no me va a aparecer nada porque en ciudad no hay ningún mayor a 8.9, sino que son nombres, que pudiera ser Jalapa, en este caso Jico, Coatepec, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí, obviamente entre comillas, la palabra que yo quiero escribir. Si es en números, va sin comillas. Si es algún tipo de letra o en este caso frase, forzosamente tiene que ir entre comillas. No comillas simple, sino comilla doble. En este caso pongo comilla doble y pongo Jalapa. Aquí no importa si es minúscula o mayúscula, no hay ningún problema. Y a lo que yo le doy ejecutar, bueno, ver, me aparece Jalapa. Si yo en este caso cambiara Jalapa por Jico, a la hora que yo le doy ver, me lo cambia y en vez de que me aparezca el vendedor de Jalapa, me va a aparecer el vendedor de Jico. Ahora, no es la única, no es el único criterio que nosotros podemos ingresar. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor quiero que en este caso solamente tengo un elemento, pero si quisiera yo poner, ¿sabes qué? Quiero que me aparezcan solamente los que estén en Jalapa, que sean de la zona norte y que a lo mejor no sé, se apelliden Hernández, ¿no? Cualquiera de los dos apellidos que sean Hernández. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir discriminando un elemento tras otro, ¿sale? Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos ver por parte de quién es lo que nosotros vamos a poner. En este caso, yo aquí pudiera guardar mi tabla y, guardar mi consulta y pudiera lo que sería lo mejor cambiarle lo que sería el nombre, ¿no? Entonces obviamente tengo que cerrarla, le cambio lo que sería el nombre y le pongo aquí lo que sería vendedor visto por cliente de Jalapa. Aquí me equivoqué, que es de Jalapa. Entonces abro mi consulta, vendedor visto por cliente de Jalapa. O sea, forzosamente es un cliente de Jalapa que solamente me aparezcan los elementos que en este caso deba de visualizar el cliente sin necesidad de ver algún elemento extra que no sea necesario. Y pues obviamente aquí discriminé todos los elementos que eran otras ciudades y solamente me aparecieran los de Jalapa. ¿Sale? Bueno, una vez que concluimos con estos elementos, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos que a lo mejor nosotros podemos tener otro tipo de consultas un poquito más complejas, discriminando otros datos diferentes o en este caso enfocándolas en lo que serían a lo mejor algún tipo de tabla o algunos elementos específicos. La clase pasada vimos lo que eran los tipos de formulario en los cuales nosotros podemos ir tanto buscando algunos elementos como agregar algunos otros diferentes. ¿Sale? Aquí yo puedo ir
agregando algún elemento diferente, o puedo ir en este caso agregando algún tipo de zona, o dependiendo lo que nosotros necesitemos agregar en el formulario, y como pudiéramos en este caso agregar más elementos como si fuera una tabla de Excel, o en este caso irlos buscando como en este caso cuando nosotros visualizamos lo que sería nuestro curve, nada más que en vez de visualizar el curve visualizaríamos lo que serían los elementos que nosotros hayamos configurado en nuestro formulario. Entonces, recordando que los formularios son exclusivamente para para buscar algún elemento, para modificar algún elemento en específico, o para añadir más elementos a nuestra base de datos. Mientras que las consultas son exclusivamente para poder visualizar algunos elementos que nosotros necesitemos. Ahora, hay que ver que, por ejemplo, en esta consulta que yo tengo, pues obviamente solamente me aparecen estos elementos como si fuera lo que sería como si fuera lo que sería algún tipo de hoja de cálculo de Excel. Esto no me es muy favorable. ¿Por qué? Porque no vamos a hacerlo, no vamos a manejar en base de datos como si fuera Excel. De lo contrario, nos iríamos directamente a Excel por una facilidad, ¿no? Pero ahora, ¿qué nosotros podemos hacer con este tipo de consultas un poquito más complejas? Bueno, pues crear lo que serían informes, ¿sale? Bueno, aquí hay varios tipos de informes. El informe en blanco es prácticamente un informe como si fuera una hoja tipo Word, en la cual nosotros vamos a ir añadiendo más elementos conforme nosotros necesitemos, ¿sale? Pero en lo que sería el informe nos va a dar lo que sería prácticamente una hoja con todos los elementos que nosotros tengamos con nuestra consulta en específico. Recordando que para que nosotros podamos crear un informe tenemos que forzosamente tener abierta una consulta. ¿Por qué motivo? Porque con base en esa consulta es como se va a realizar dicho informe, ¿sale? En este caso yo tengo aquí mi consulta de vendedor visto por cliente de Jalapa, en la cual discriminé varios elementos, solamente quiero visualizar algunos elementos y que forzosamente sea de Jalapa, ¿sale? Es más, si yo no quisiera visualizar por redundancia lo que sería la ciudad, puedo yo irme aquí, a pesar de que me discriminen todos los elementos que no sean de Jalapa, aquí le puedo yo dar que no me muestre Jalapa, ¿sale? Entonces automáticamente sabemos que este vendedor es de Jalapa, pero es de la zona norte. Entonces, de esta manera evitamos lo que sería la redundancia dentro de los propios elementos a visualizar en una consulta dentro de Access. Entonces, una vez que tenemos dicha consulta creada, nos vamos a ir aquí al apartado de crear y nos vamos a lo que sería informe. Obviamente tenemos que guardar nuestra consulta y a la hora que le damos el informe, aquí nos aparece cómo nos saldría en una hoja, ¿sale? Entonces, aquí me va a aparecer lo que sería el nombre, apellido paterno, apellido materno, etcétera. Aquí me va a aparecer la cantidad total, que en este caso sería solamente un elemento, y obviamente página 1 de 1. Aquí nos va a poder aparecer una fecha, la hora, y aquí lo que sería nuestro título. Entonces, en vez de lo que sería vendedor visto por cliente de Jalapa, aquí le vamos a lo mejor a modificar a vendedor de Jalapa, ¿sale? En este caso sería para cliente, ¿sale? Y así nos evitamos que se vean algunos otros elementos más. Le damos guardar en nuestra le damos guardar este propio informe, y de esta manera es la cual nosotros podemos ir creando diversos informes. Ahora, aquí yo puedo ir modificando lo que sería el ancho de algunos elementos, lo puedo ir modificando para que sea un poquito mejor. Este elemento a lo mejor lo puedo poner un poquito más para acá, y de esta manera puedo yo ir modificando mi informe para que me aparezca un poquito más grande, más pequeño, etcétera, ¿sale? Entonces, si necesito algunos elementos más grandes por aquí, los puedo ir modificando. En este caso, en vez de que me aparezca esto, le puedo poner apellido paterno para que me aparezca un poquito más completo, y aquí igual
y aquí a lo mejor zona de Jalapa, ¿sale? Entonces, estos elementos no van a afectar absolutamente nada en lo que sería tanto la propia consulta como las tablas, sino que es la manera en la cual nosotros vamos a ir visualizando los elementos correspondientes de dicha consulta. Entonces, nosotros aquí podemos, si le doy aquí el apartado de cambiar de cambiar la vista, nosotros podemos ir agregando más elementos o modificarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos a lo mejor agregar lo que sería algún tipo de imagen y reemplazar esta por otra imagen. A lo mejor el logotipo de una empresa, este logotipo de lo que ustedes quieran lo pueden modificar. Pueden agregar más elementos aquí como algún tipo de encabezado, a lo mejor si fuera algún tipo de encabezado de alguna base de datos del gobierno, me pueden aparecer aquí algunos elementos específicos, o en la parte final aquí también pueden aparecer otros elementos diferentes, ¿sale? Entonces, de esta manera yo puedo ir aquí a lo mejor cambiando lo que sería el color, cambiando la fuente. Aquí puedo elegir algunos temas que ya están prácticamente predefinidos, y de esta manera puedo yo ir modificando mi informe a como yo guste. Si no quiero que me aparezca lo que sería la hora y la fecha, lo puedo en este caso modificar o eliminar, y también puedo seleccionar otros elementos correspondientes que yo puedo añadir en lo que sería mi propio formulario, para en este caso cuando yo lo mande a imprimir me aparezca de una manera totalmente diferente que lo que sería, por ejemplo, como aparece en una tipo hoja de cálculo de Excel. Entonces, de esta manera yo puedo ir modificando lo que serían los informes de todas las consultas. ¿Sale, chicos? Entonces, prácticamente para finalizar lo que sería nuestro proyecto final de la materia sería hacer modificar tanto las consultas que ya tienen en su propia base de datos, o en este caso hacer otras nuevas, pero en este caso discriminando algunos otros elementos, como lo hicimos aquí, que me parecieran a lo mejor. Aquí estoy discriminando algunos otros elementos, o en este caso añado elementos y los omito para que no se muestren, y aplico algún criterio o algún filtro para que dentro de la propia consulta en este caso me elimine algunos elementos y solamente me aparezcan algunos en específico, como pudiera ser, ¿sabes qué? Quiero que me aparezcan solamente los vendedores de Jalapa en la zona norte, y que a lo mejor si tuvieran algún otro elemento, como pudieran ser que sean menores de 30 años, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a mandar a todos los necesito visualizar todos los vendedores que sean menores de 30 años, que sean que en este caso que tengan en la ciudad de Jalapa, y que pertenezcan a lo mejor a la zona norte o la zona sur o a la zona centro. Entonces, de esta manera yo puedo ir modificando algunos elementos para irlos discriminando, y me parezca en este caso una consulta mucho más específica. ¿Sale, chicos? Entonces, para finalizar el proyecto que ustedes me tienen que entregar exactamente al siguiente sábado, sería entregar prácticamente la base de datos ya terminada, modificar sus consultas y añadir otras que pudieran ser, y hacer lo que sería un informe por cada consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada informe tiene que tener a lo mejor algunos elementos específicos, todos tienen que ir relativamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los informes van a ir exactamente igual. Uno no va a llevar a lo mejor este color rojo, el otro azul, el otro verde, no, sino que prácticamente nos vamos a ir a un escenario lo más real posible. Entonces, vamos a crear los informes del mismo formato. Si uno tiene a lo mejor la imagen de la empresa, todos van a tener lo que sería la imagen de la empresa, y van a crearme informes por cada consulta que ustedes hagan, recordando que en algunos van a ir completos, a lo mejor algunos van a ir directamente visualizando toda la tabla, y algunos solamente se van a visualizar algunos elementos correspondientes. ¿Sale, chicos? Entonces, con esto finalizamos los temas de la clase de informática aplicada, que es prácticamente todos los elementos correspondientes a lo que serían las bases de datos enfocadas en Access. Espero lo que sería su
proyecto final para la siguiente semana, el siguiente sábado, y con esto concluiríamos lo que sería nuestra clase. Cualquier duda, comentario, ya saben que a través del grupo de WhatsApp nos ponemos en contacto. ¿Sale, chicos? Entonces que tengan bonita tarde. Hasta luego.